Dele un fuerte aplauso a Dios, por favor. Queremos saludar también a las personas que nos están viendo o que nos estarán viendo también por medio de las redes sociales, por medio de Facebook Live. Aquí estamos con toda la iglesia de MSI Guayaquil. Les saludamos. Si está oyendo esto y necesita oración, déjenos escrita su oración ahí en los comentarios. Sabemos que Dios es un Dios que hace milagros. ¿Los de aquí lo creemos? Amén. Amén. Hoy quiero compartirles un mensaje que quiero titularle a la manera de Dios. ¿Cómo se llama? Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 5. No, versículo 1. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 1. Y vamos a leer la palabra de Dios. Espero que esté por favor muy atento, porque estoy seguro que Dios nos va a hablar. Tengo la versión internacional, si la tiene ahí en su Biblia o en la pantalla. En Segunda de Reyes capítulo 5 versículo 1 dice así: Naamán, ¿quién? Naamán, jefe de los ejércitos del rey de Siria, era un hombre de mucho prestigio. Gozaba de favor de su rey, porque por medio de él el Señor le había dado victorias a su país. Era un soldado como valiente, así como usted, valiente. Pero estaba enfermo ¿de qué? De lepra. El hombre tenía lepra. Y sigue diciendo el versículo 2: En cierta ocasión, los sirios que habían salido a merodear capturaron a una muchacha israelita y la hicieron criada de la esposa ¿de quién? De Naamán. Un día la muchacha le dijo a su ama o a su jefa, le dice: ojalá el amo fuera a ver el profeta que hay en Samaria, porque él lo sanaría de su lepra. Naamán fue a contarle al rey lo que la muchacha israelita había dicho, y el rey de Siria le respondió: bien, puedes ir, yo le mandaré una carta al rey de Israel. Y así Naamán se fue, llevando 30,000 monedas de plata, 6,000 monedas de oro y 10 mudas de ropa. Esta historia a mí siempre me ha encantado porque habla de un milagro en medio de una circunstancia no tan fácil. Quiero contarles primero de dos personajes, y hoy mi mensaje va direccionado a dos personas. Hoy quiero incluir en mi mensaje a dos tipos de personas. Alguien que conoce, entiende la palabra de Dios, que ya tiene tiempo, sabe lo que es la escritura y obedecer la palabra, y alguien que quizá no conoce mucho, porque recientemente se congrega o recientemente nos ve en una reunión como esta o una transmisión de Facebook Live. Y hoy mi mensaje lo quiero transmitir a estas dos personas. Pero quiero comenzar, si usted leyó conmigo, dice la Biblia que había un hombre. Este hombre tenía varias características. Diga conmigo: era rico, era valiente, era reconocido. Tres características que tenía Naamán. Dice la Biblia que era un general. No cualquiera tenía acceso a Naamán. Aparte, Naamán era una persona de autoridad. Él era un líder. Era general, hermano. Dice que aparte de eso tenía mucho dinero, porque se dio cuenta el dinerito que iba a ir a entregarle al profeta. La Biblia dice que llevó 6,000 monedas de oro. ¿Usted se puede imaginar llevar 6,000 monedas de oro? El hombre tenía mucho dinero, era muy valiente. Dice algo que me encanta, es que dice la Biblia que él era un hombre al que Dios le había dado victorias. También había tenido respaldo de Dios, aunque no había conocido a Dios. Qué interesante. Y bueno, y la historia relata, quiero ser un poco más general con lo que quiero decirle. La historia relata de un hombre como Naamán, pero que tenía algo, una enfermedad. Tenía ¿qué? Lepra.
Y si usted sigue leyendo la historia narra que Naamán luego va al profeta y la historia termina diciendo que Naamán es sano de su lepra. Porque toda persona que toma la decisión de acercarse a Dios, Dios hace un milagro. Dios nunca, miren, por más de que la circunstancia sea difícil, jamás Dios te va a dejar sin tu milagro y sin tu recompensa. Yo siempre le he dicho a la gente que no hayas recibido hoy no significa que no lo vayas a recibir, sino que probablemente Dios esté tramando algo detrás de todo eso. A veces tiene que ver con la formación de tu carácter, a veces es porque no estamos preparados, a veces es porque Dios quiere enseñarnos algo, o simplemente porque no conviene. Sencillo. Pero a pesar de que siempre hemos centrado la predicación, o he escuchado cantidades de predicaciones acerca de Naamán o el milagro de Naamán, que fue el ser limpiado de su lepra, yo descubrí que el milagro no comenzó cuando Naamán se encuentra con el profeta. El milagro no inició cuando Naamán tiene un acercamiento con el hombre de Dios, ni tampoco cuando viaja, sino que el milagro comenzó cuando una joven, un día, dice el versículo 3, en cierta ocasión, otra versión dice, un día cualquiera, ella se le ocurre decirle a su ama, le dice, si tan solo mi amo fuese a buscar al profeta, por medio del profeta tendría un milagro. Ahora, la Biblia no menciona cómo se llamaba esta joven. La Biblia no menciona, ni siquiera, creo que ni siquiera se vuelve a mencionar en toda la Biblia. Pero a mí me pareció interesante que esta muchacha se atrevió a ser el canal de un milagro para un hombre que necesitaba un milagro. Ahora vamos a ponernos unos segundos en la posición de esta joven. Usted leyó lo que dice la Biblia, ¿de dónde salió ella? Sí pudo leer los primeros versículos. Dice que era una joven que en una oportunidad los soldados salieron y la capturaron. No fue que la invitaron, no fue que le dieron un lugar de honor. Un día ella estaba feliz por su tierra, estaba contenta con su familia, y de repente la vida le cambió. Una circunstancia que ella no planeó. La vida le cambió, de repente se dio cuenta que unos soldados vinieron y la capturaron. Y no solamente la capturaron, sino que la vendieron como esclava. ¿Usted se imagina lo difícil? ¿Usted ha extrañado a su familia en alguna vez? ¿O cuántos todavía la extrañan? Se la llevaron a una tierra que no era su tierra. Se la llevaron a una región que no era su región, ni su familia, ni nada. Y ahora era una esclava. Servía en la casa de Naamán, un hombre con mucho dinero, mucha autoridad, pero también era un hombre con un carácter muy difícil. Si usted sigue leyendo la historia, Naamán era impulsivo, que incluso cuando llegó al profeta, Naamán esperaba que el profeta saliera. Dice la Biblia que el profeta, si usted lee más adelante, la Biblia dice, y llegó Naamán a la casa del profeta, y el profeta no salió. Ahora no era porque el profeta fuese un maleducado. Era porque Dios guiaba al profeta. Y la primera enfermedad que tenía que sanar Naamán era su orgullo, su prepotencia. Eso era lo primero que él tenía que sanar. Así que el profeta no salió. Naamán venía con criados. Yo quiero imaginarme que a Naamán le pusieron alfombra roja porque llegó Naamán. Era el general Don Naamán. Yo creo que bajaron los criados que llegó casi su majestad Naamán. Y el profeta no salió. Dígale a... ¿Cómo era que se llamaba? Que vaya y se meta 7 veces en el río Jordán.
seguro profeta, sí, en el río Jordán, sí, pero es el más sucio, que se meta allá. Y dice la Biblia que sale el criado, el siervo del profeta, que le manda a decir el profeta que vaya y se meta en el río Jordán 7 veces. Dice la Biblia que literalmente dice, y Naamán se enojó. Dijo, ¿cómo? Yo esperaba que él saliera a recibirme y que luego comenzara a orar a su Dios y con su mano, con movimientos de su mano, porque él aparte se imaginaba que era así. Léalo, yo no le estoy mintiendo. Dice, yo esperaba que con movimientos de su mano orara a su Dios y me sanara de la lepra. ¿Cómo que me va a mandar a que me meta al río Jordán? Y él dice, ¿acaso no hay mejores ríos? Ese riachuelo. Y se fue enojado. Pero uno de sus criados le dijo, mi señor Naamán, disculpe que me meta, pero si el profeta te hubiese enviado a hacer algo más difícil, ¿no lo harías? Tú has destruido reinos, ejércitos. Si te hubiese enviado a hacer algo más difícil, ¿no lo harías? ¿Sabe qué me encanta de eso cuando lo leí? Que Naamán era con un hombre con mucho dinero, mucha posición, autoridad, pero carecía de sabiduría. Y tenía dentro de sus criados un criado que no tenía quizá ni el dinero ni la posición, pero tenía sabiduría. Usted puede, hermano, que no tenga muchas cosas que otras personas tienen, pero si tienes sabiduría de Dios, las puertas se te van a abrir donde vayas. ¿Qué es la sabiduría? No es inteligencia. Una vez me explicaron la diferencia entre sabiduría e inteligencia. Decía, la inteligencia le ayuda a salir a un hombre de un pozo al cual un sabio jamás caería. Porque usted puede ser muy inteligente para muchas cosas, pero si no eres sabio. Le dijo el Señor Naamán, usted no, si te pidieran que hicieras algo más difícil, no lo harías. ¿Qué es lavarte en el río Jordán? Eso no es nada. Pero él quería hacerlo a su manera. Él quería hacerlo como a él le parecía, como él se lo imaginó. No, así. Y no, hermano, con Dios no es así. A veces Dios te va a pedir que hagas cosas que no quieres o no entiendes. A veces en la vida Dios te va a decir, quiero que renuncies a esto. ¿O usted cree que Abraham entendía mucho cuando Dios le dijo primero a Abraham, te daré un hijo? Le da el hijo y luego, Abraham, ahora estás más viejo, te quiero que lo entregues en sacrificio. Para nosotros es una locura, vamos a ser sinceros. Eso es una locura. Entrégame tu hijo. Y él fue y obedeció, porque hay que estar medio loco para obedecer. Y a veces en la vida Dios te va a decir, necesito que me entregues tu Isaac. Tu Isaac puede ser tu orgullo. Tu Isaac puede ser aquello que se opone. Tu carácter, tu Isaac puede ser aquello que le está robando el tiempo a Dios. Aquella conducta, acción, hábito que te separa de Dios. Y viene y le dice, entrégame tu hijo. Y él, bueno, lo va a entregar. Cuando está a punto de entregarlo en sacrificio, él dice, no, detente. No, realmente no quería que me lo entregaras. Quería que me lo entregaras, pero en tu corazón. Y él dice, ahora conozco que eres un hombre de Dios. Y por eso hoy lo conocemos como el Padre de la fe. El Padre de la fe. Y eso era lo que tenía que pasar con Naamán. El profeta no salió, ni le vio la cara. Y fue. Se metió la primera vez, la segunda vez, la tercera vez. A la séptima dice la Biblia que salió limpio. Su piel era como la de un bebé. ¡Wow! Y le cambió la mentalidad y el carácter. Reaccionó.
Dice que se regresó al profeta y profeta, por favor, déjeme darle todas estas monedas de oro. ¿Sabe qué le dijo el profeta? No quiero nada tuyo. Ni siquiera le dijo, le mandó a decir. No quiero nada tuyo. Es para que Naamán entendiera una cosa: que ni todo su dinero, ni toda su posición, ni nada de lo que él consideraba que debía hacer lo iba a sanar. Hermano, a veces nosotros tenemos que morir a nosotros mismos para que Cristo sea formado en nosotros. Habrán momentos en tu vida donde haya algo que no entiendas. Eso pasó con Naamán. Pero sabe, el milagro comenzó con una joven que fue secuestrada, no, capturada es la palabra correcta. La capturaron y la llevaron. Ahora, vamos a ser sinceros. Usted esclavo en la casa de un hombre arrogante y se entera, usted sabe que usted tiene un Dios que puede sanar de la lepra, pero su jefe es arrogante, su amo, ni siquiera jefe, su amo. Otro hubiese dicho que se muera. Pero yo traté de entender un poco la mentalidad de esta joven. La esclavitud no era agradable, hermano. Esta joven estaba pasando por una crisis muy difícil, hermano. Pero ella fue la que abrió la puerta a un milagro en un momento oportuno. A mí me encanta, y le dije que esto era para dos tipos de personas. Y esta parte del mensaje es para el líder. Líder, usted y yo tenemos que entender que la crisis no nos puede detener. A esta joven no permitió que su circunstancia, su realidad no le hiciera cambiar el propósito por el cual Dios la había llamado. La Biblia no dice que esa mujer estaba quejando y renegando de su amo, sino que le dijo con respeto a su ama, le dijo: y si mi amo Naamán va, el profeta le sanaría. ¿Usted hubiese hecho eso? Ella sabía que era una oportunidad para ver a Dios obrar. Hermano, por eso yo me determiné algo incluso cuando comenzó toda esta pandemia y atravesé por una prueba muy difícil con todo este asunto del confinamiento. Y es que mi voz no se podía callar en cuanto al mensaje. Mucha gente, la crisis los hizo abandonar el propósito. Hay gente que el problema los saca del propósito de Dios. No, el Señor no me bendijo, me voy. Dios no me dio un milagro, me voy. Que la crisis no te saque del propósito. A mí me encanta que esta mujer no se quedó callada, sino dijo: hay alguien que puede ocasionar un milagro en tu vida. Por eso, hermano, en cuanto yo me comencé a sentir bien en la pandemia, comenzamos a predicar por redes sociales. Comenzamos a predicar, hermano, y les voy a contar algo. Por ahí está los que vivían cerca de mí en ese entonces. La líder Yuleida estaba pendiente también ahí con algunas medicinas. Uno de esos días, porque a mí la neumóloga me había dicho que iba a necesitar usar de aquí en adelante oxígeno. Pero yo desde que llegué a mi casa no lo usé. La verdad, dije: no. Si Dios me tiene, si hay propósito, el Señor me va a sanar. Y uno de esos días, hermano, tengo un speaker en la casa que suena bastante fuerte, lo encendí y busqué en YouTube pistas y dije: hoy voy a cantar. Y le voy a confesar una cosa, hermano. Estando en mi habitación me puse de pie y fue más que probar mis pulmones, se trataba de adorar. Yo quería que Dios me viera. Les voy a confesar, yo estaba tratando yo sé que yo no puedo impresionar a Dios, no lo puedo hacer, pero yo quería que Él me viera. Y comencé a colocar pistas y comencé a adorar, a cantar como
mejor lo pudiese hacer, porque una de las cosas que más disfruto hacer, siempre he disfrutado, es adorar a Dios. Y yo no quería que Dios me escuchara adorar simplemente cuando estuviese bien, sino también cuando no estuviese tan bien. Y adoré, hermano, incluso en medio de la adoración se me salían las lágrimas de agradecimiento, porque Él me había dado una oportunidad más, porque podía adorarle, hermano. Y usted no tiene idea lo que salía en mi corazón después de todo esto. La primera vez que hicimos la reunión después de la pandemia, la primera reunión, hermano, mi corazón saltaba de gozo. Porque tenemos que entender que no nos podemos detener por una crisis. Esta joven dijo: es la oportunidad para que alguien conozca al Dios de los milagros. Y yo felicito al liderazgo que en medio de la crisis no han dejado, hermano, no han dejado de anunciar, no han dejado de decirle a otro. Vea, esta joven pudo haberse argumentado diciendo: no, hasta que yo esté bien, hasta que... No, pero ella no permitió eso. Ella sabía que sin importar cómo fuese su realidad hoy, el propósito de Dios podía cumplirse en otra persona por medio de ella. Por eso, hermano, aunque no sea nuestro mejor momento, no dejaremos de testificar con mayor fuerza el mensaje que hemos recibido. Y yo no sé cuál sea tu situación, a pesar de que ya conoces de Dios. Quizá no estés esclavo como esta joven, quizá tu preocupación sea otra, pero algo estoy seguro: todavía tenemos oportunidad de decirle a alguien más que Cristo es la vida, que Cristo es el que sana, que Él es el que provee, que Él es el Dios que puede hacer algo contigo y conmigo. ¿Sabe? Yo ya he dicho esto muchas veces, pero muchos hombres y mujeres de Dios abandonaron el propósito de Dios por la crisis. Muchas iglesias cerraron incluso por causa de todo esto. Muchos, hermano, volvieron atrás. Pero ¿sabe qué me llena un poco de gozo y de alegría? Que nosotros, incluso después de toda esta pandemia, no hemos dejado de crecer, no hemos dejado de anunciar el mensaje. A mí me llena de gozo, hermano, cuando viene gente a la iglesia que incluso jamás había pisado una iglesia cristiana y siente que es libre, siente que por medio de una palabra algo cambia en su vida. Gente que dice: hermano, esta semana visitaba una célula y alguien me decía: pastor, desde que fui a la iglesia no he parado de orar. Nunca había orado, ahora oro todos los días. ¿Cómo eso es posible? Porque alguien se determinó a decir: yo sé que si no es mi mejor momento, Dios me puede seguir usando. Líder, usted tiene que entender que no precisamente tiene que estar libre de deudas para servir. No, nosotros servimos hoy. Nosotros predicamos hoy, incluso cuando en tu familia algo se levanta, hay conflictos internos o externos. Usted tiene que entender que esta joven nos enseña que a pesar de su dificultad, ella supo anunciar. Ella no tenía la culpa de la situación. Quizá tú no tienes la culpa de la crisis que puedas estar viviendo, pero aún así, ella en ese momento no se dejó caer. Entendí entonces, hermano, que Dios usa la crisis para darnos propósito. Casi siempre los momentos de crisis son los momentos que Dios usa para darte propósito. Por eso en tu dificultad no te preguntes: Señor, ¿por qué? Porque eso es lo que nos preguntamos mucho, ¿no? Yo lo he preguntado también: Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Pregúntese: Señor, ¿para qué? ¿Para qué? Me encanta que en la historia de la vida de Esther, dice la Biblia que Esther había quedado huérfana y su tío, dice la Biblia que Mardoqueo le dijo: ¿quién sabe si para este momento naciste? ¿Quién sabe si para este momento de dificultad naciste para traer libertad a todo el pueblo?
Era un hombre que sabía que a veces el Señor te preparó para momentos oportunos y especiales. Me encanta leer en el libro de Génesis la historia de José, que cuando, hermano, José fue vendido primero lo metieron en una cisterna. Y estos días me enteré que las cisternas no solamente se llenaban, eran para llenar agua, sino gran parte de cisternas eran literalmente un baño público. Y que muy probablemente a José no es que lo metieron en un hueco, lo metieron en un... ¿Usted sabe cómo eran los baños públicos de la antigüedad? Tampoco se lo puedo explicar, averígüelo. Y ahí lo metieron. Fue vendido 2 veces, más de 10 años en la cárcel. Y después de todo eso la vida le cambia, porque la gente con propósito nunca queda, hermano, en esclavitud. Siempre el Señor los levanta. Y luego pasan los años y se convierte en el gobernador de todo Egipto. Llegan sus hermanos y él le dice: no fueron ustedes, tranquilos, no se sientan mal. Y él dijo una afirmación que no cualquiera diría: fue Dios el que me trajo hasta aquí. ¿Sabe qué estaba diciendo José? Sí, fue Dios el que hizo que ustedes me vendieran. Fue Dios el que hizo que yo fuese a la cárcel. Fue Dios el que ocasionó todo esto para hoy preservar la vida de ustedes y ser de bendición para sus vidas. José entendió que no se trataba del por qué, sino para qué. Así que deje de preguntarse: Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Como la canción, ¿por qué se fue? ¿Por qué murió? ¿Por qué qué? Un poco de mundanos infiltrados aquí. Es broma. ¿Por qué, Señor? ¿Para qué? Y esta joven lo entendió. Por eso, líder, que nada calle tu testimonio, tu predicación. Que nada detenga tu fruto por Dios. Esta joven nos enseña que sí se puede hacer la obra de Dios, incluso lejos de su país. Que sí se puede servir a Dios incluso en medio de la esclavitud. Que sí se puede ser la puerta para un milagro, incluso para aquellos que se creen grandes. Porque Naamán se creía grande, pero no tenía lo que esta joven tenía: al Dios de los milagros con ella obrando. Sí se puede. Dios está buscando gente que le diga al mundo: yo sé quién tiene la cura. Esta joven le dijo a su ama, le dijo: yo sé cómo. Y yo creo que Dios está buscando esa gente que en medio de como sea esté la circunstancia, no dejan de predicar. Hermano, yo admiro la gente que incluso teniendo problemas en su casa, le dicen a otros: Cristo es tu esperanza, Dios te puede sanar, Dios te puede restaurar. Y sabes que es difícil, hermano, predicarle a otro para que reciba esperanza que tú todavía estás luchando para tener. Pero de eso se trata la fe. Cuando tú le dices a alguien: mira, yo sé cómo. Hay un encuentro que se aproxima para ti. Hay un grupo de vida. Tienes que ir a un encuentro. Esa mujer dijo: si él va y se encuentra con el profeta, recibirá sanidad. Dios está buscando gente que se deje usar. Ella pudo haberse argumentado, pero le dijo: ve y clámale al profeta y él sanará. Él le orará al Señor. Increíble. Quiero que sepas que hay propósito en lo que estás enfrentando. Hay propósito. Hay propósito, hay un plan de Dios. Dios te envió, hermano, para hacer algo grande contigo.
Dios no te envió la crisis para que te quedes traumatizado ni destruido, sino te envió, hermano, para que de todo esto salga la vida de Dios, la provisión y la salvación. Yo me atrevo a decir que gracias a una crisis tú y yo estamos aquí. Gracias a lágrimas y dificultades tú y yo estamos aquí. Yo esta semana le decía a alguien: ¿sabes cómo terminé yo en Guayaquil? Por un tiempo de dolor, por un tiempo de dificultad. Y en su momento no lo entendía, pero ahora podemos decir como Job: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Vemos el propósito de Dios. Ahora quién sabe y tú seas la puerta del milagro de alguien más. Quién sabe y el Señor te trajo de tan lejos para que aquí muchas vidas sean transformadas y sanadas. Quién sabe si el Señor permitió que salieras huyendo o que una crisis te trajera a este altar para que el Señor no solo te restaurara a ti, sino que otras personas también fuesen restauradas. La esclavitud no la cayó. Que ni tu trabajo, ni tus ocupaciones le quiten la oportunidad a Dios de obrar en tu vida. No te argumentes con Dios. Sé una persona que se deja usar por Dios. Alguien más necesita tu consejo. Alguien más necesita saber de Jesús. Yo les he contado esta historia muchas veces, pero recién iniciamos la iglesia en Guayaquil. Yo estaba un poco, les confieso, desesperado. Porque la iglesia tenía como 10, 15 personas, pocas. Y yo no tenía ni músicos ni instrumentos, yo no tenía nada. Tenía a Jonás ahí haciendo lo que se puede. Yo le agradezco a Dios por ese, se ha aguantado todos los trotes. Me sentía solo. Mis padres no estaban aquí y yo tenía que asumir una responsabilidad. Busqué una iglesia por internet, una iglesia que se veía medio chévere. Yo dije: yo necesito el apoyo de un pastor. Y agarré un taxi y me fui. Iba con la intención de decirle: pastor, por favor, ayúdeme, respáldeme, apóyeme. Por favor, por lo menos présteme un músico para tratar de hacer algo en la iglesia. No sé qué hacer ni a dónde acudir. Y les contaba que agarré un taxi, me subo al taxi. Cuando me subo al taxi yo llevaba la Biblia en la mano y era un hombre que me pregunta: ¿y tú eres cristiano? Y yo le dije: sí. Ah, qué bueno. Me dice: ¿sabes algo? Yo siento que Dios se olvidó de mí. Apenas me dice eso, porque yo soy de los que no acostumbra. Mi papá le encanta hacer conversación con los taxistas, pero yo más bien soy más callado. Pero cuando él me dice: Dios se olvidó de mí, yo volteo a verlo y le digo: ¿por qué dices eso? Cuando él me voltea a ver, noto que tiene un tumor gigante en su ojo izquierdo. Gigante, hermano, se veía impactante. Les voy a confesar, para mí fue impactante. Claro, yo no fui imprudente, no le pregunté nada de eso. Y le dije: ¿cómo dices que Dios se olvidó de ti? Me dijo: sí, mi vida es un desastre. Mi familia me abandonó. La única persona que tenía era mi hermana, me dice. Y mi hermana ahora me hace la vida imposible. Me dio trabajo con este taxi prestado. Y mi hermana le dice al dueño del taxi que no me dé más trabajo. No sé qué hacer. Dios se olvidó de mí. Yo le pregunto: ¿cómo te llamas? Si no estoy mal, me dijo: Carlos. Yo le digo: Carlos, Dios no se olvidó de ti.
Dios no te abandonó. Dios está donde lo dejaste. Y comencé a predicarle. Comencé a decirle que había esperanza para él. Comencé a decirle que yo le creo a un Dios que sana, a un Dios que provee, a un Dios que aunque tu padre y tu madre te dejaren, la escritura dice: Jehová con todo te recogerá, que Él es tu esperanza. Al Dios que dice la escritura que corre a Él el justo y es librado. Al Dios que dice la escritura que te saca del pozo de la desesperación, que aunque ande en valle de sombra y de muerte no temerás. A ese Dios comencé a anunciarle. Y el hombre comenzó a llorar. Cuando llego yo a la iglesia y me deja, le digo: ¿me permites hacer una oración por ti? Me dice: sí. Yo le dije: mira, Carlos, no estás solo. No estás solo. Lo invité a la iglesia, le hice la oración de fe. Se sintió mucho mejor. Cuando yo llego a la iglesia, estoy en el servicio, logré contactar al pastor, pero luego saliendo me quedó la imagen grabada de este hombre. Y me comencé a escuchar lo que yo le decía. ¿Le ha pasado alguna vez que usted le da un consejo a alguien que usted necesita escuchar? ¿Le ha pasado alguna vez que usted le ha dicho a alguien: mire, ánimo, y usted está desanimadísimo? ¿Le ha pasado que alguna vez le ha dicho a alguien: miren, ore, y usted ni siquiera tiene fuerzas para orar? Y comencé a recordar esas palabras. Y ese día el Señor me habló y me dijo: no tienes que buscar a nadie más, me tienes a mí. Me tienes, hermano, ¿sabe? Y ese día me determiné una cosa. Ese día, y hasta el día de hoy lo he hecho. Ese día dije: Señor, no buscaré apoyo de nadie más, porque si tú me trajiste aquí, tú serás quien traiga los músicos, tú serás el que proveas para todo, tú proveerás para los instrumentos, tú darás todas las cosas. Y Dios ha sido fiel, hermano, hasta el día de hoy. Pero no permitas que tu crisis te haga guardar silencio. Hoy más que nunca tú y yo tenemos que decirle a alguien más que Cristo es la respuesta, que hay una silla vacía en el altar, en la iglesia, que alguien tiene que ocupar, que tendremos un encuentro que es una actividad que hacemos en la iglesia impresionante, y que alguien necesita experimentar eso hoy más que nunca. Por eso no calles, no calles. Dios puede hacerlo. Esa joven representa a aquel que sabe que fue llamado por Dios. ¿Sabe qué va a pasar los próximos días? Que la iglesia va a entrar en un nivel de compromiso impresionante. Y Dios va a traer libertad. Pero el otro tipo de persona es aquel que está necesitando una respuesta de Dios. Quizá tú eres un Naamán. Y quiero terminar con esto. Naamán era un hombre con mucha posición. Tenía mucho dinero, muchas conquistas, pero le hacía falta algo. Probablemente tú eres bueno en muchas cosas, te ha ido bien en otras, pero quizá estás aquí porque te hace falta algo. Hay algo en ti que te roba la paz. Hay algo en ti que necesita un milagro. Y yo vengo hoy a decirte de parte de Dios: yo conozco a alguien que te puede restaurar, que puede hacer un milagro en ti. Yo no sé por qué has estado orando. Mira, estaba escuchando, mientras me bañaba, estaba escuchando un disco de Miel San Marcos. De hecho, la canción
La canción que acabamos de cantar es de esa agrupación. Y en medio de un concierto comienzo a escuchar que un hombre comienza a hablar. Me dirijo a ver y resulta que es yo antes no sabía que el padre de estos jóvenes, porque son hijos de un pastor, de un apóstol, se llama Luis Morales. Y él comienza en pleno concierto a contar su testimonio. Y les confieso que me impactó. Él dice: yo nací en un hogar disfuncional. Mi abuela vendió a mi madre, le dijo a mi papá. En medio de la desesperación, mi madre se suicida, se quita la vida. Mi padre nos abandonó. Mi hermana murió de depresión y a mí me metieron en un orfanato donde fui ultrajado, abusado y maltratado. Luego salí, caí en drogas, dificultades, la prostitución. Fue tan difícil. Y luego él dijo: pero en una calle cualquiera, cuando mi vida estaba sumergida en el dolor, en el abandono, apareció la vida, que es Cristo, el dador de la vida. Y él hizo una oración y dijo: Señor, si tú me das una familia, yo te pido que me des una familia que te sirva. Él nunca supo lo que era una familia. Y le dijo: Señor, yo quiero que si me das una familia, que sea una familia que te adore. Usted sabe lo que es estar parado frente a miles de personas. Miles de personas que vinieron a un concierto a escuchar una agrupación de unos jóvenes que le cantan a Dios. Y que detrás de todo eso haya pasado porque un hombre en un momento difícil de su vida dijo: Señor, dame una familia que te sirva. Por eso hoy vengo a darte esperanza. No importa qué tan sumergido estés en una condición, el Todopoderoso puede sanarte, libertarte y proveerte. Que jamás el tiempo está perdido para ti, ni es demasiado tarde. Dios todavía te puede usar, Dios te puede sanar y te puede restaurar y darte lo que nunca tuviste. Porque Él es la respuesta, porque Él es la sanidad, porque Él es la provisión. No es tarde para ti. Quizás seas ese Naamán, pero por favor, sé obediente. Por poco y Naamán no recibe un milagro, porque decidió irse por su enojo. Hasta que un criado le dijo: hazlo. Por eso no hay nada que traiga más bendición que obedecer a la palabra de Dios. Todo lo que el Señor te diga que hagas, hazlo. Todo lo que el Señor, y a través de las autoridades, como Dios te hable, hazlo. Un versículo que jamás voy a olvidar en mi vida fue uno que aprendí en mi infancia. Mis padres me lo enseñaron. Josué capítulo 1: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, dice la palabra. Pero que no se aparte la escritura de tu corazón. Haz siempre lo correcto. Busca agradar a Dios en todo. Quizá lo que el Señor te pida no sea lo más cómodo y lo más difícil quizá, pero siempre será lo que traiga el milagro. Quizá no es el camino fácil, pero sí es el camino del milagro. Porque la intención de Dios no es que sea cómodo y fácil para ti, sino que sea efectivo. Y eso es lo que tenemos que entender. Por eso a veces perdonar no es lo más cómodo, pero es lo que Dios te dice que hagas. Perdona. A veces hacer algo que Dios te pida quizás sea lo más difícil, pero Dios te dice: hazlo, porque siempre trae bendición. Nunca sobrepongas tu opinión sobre la palabra de Dios. Pero todo aquel que entrega su corazón a Dios
recibirá el milagro y la respuesta. Yo le agradezco a Dios que un día se cruzó por el camino de mis padres. Yo les he contado, mi mamá nació en un hogar donde creo que tuvo 15 hermanos, pobreza extrema. Mi abuela viuda, pero se nos cruzó Dios en el camino. Dios está contigo, iglesia. Hay esperanza para ti. Yo estoy agradecido con Dios, quiero confesarles, porque Dios ha sido bueno conmigo. Y yo también me he sentido como Naamán, les voy a confesar. También he sentido que he sido exitoso en muchas cosas, pero algún día dije, me falta algo. Pero es cuando descargo todo en Dios y le digo, Señor, aquí estoy, hazlo conmigo si tú quieres. Yo no sé qué sea lo que haga falta en tu vida, pero Dios puede hacer un milagro contigo. ¿Cuántos quieren ese milagro de parte de Dios? Ponte de pie donde estás. Vamos, ore a Dios, ore a Dios. Trae, Señor, sanidad. Trae sanidad, Señor, trae sanidad.